En un condado de Texas ya hay una casa de cada 55 con papel de embargo, la peor marca del país entero. En este estado se pierden más casas que en cualquier otro de la Unión, 3.590 órdenes en un solo mes. Aquí el banco te quita la casa en 165 días, más rápido que en ningún otro lado de Estados Unidos. En Houston, 122 familias entregaron las llaves en 30 días. En Dallas, otras 88. Y esto no es la Florida que todos esperan, ni la California de los incendios. Esto es Texas, el estado del sueño americano. Hoy te llevo por los 10 condados donde el banco levanta más casas y más rápido en todo el país. La neta, checa bien si el tuyo está en la lista. Empezamos. Número 10. Número 10. Liberty County, Texas. Liberty County, al noreste de Houston, un pedazo de Texas de toda la vida. Pinos, ríos, terreno barato, gente que trabajaba en las refinerías de la costa o manejaba 1 hora al jale y volvía a su casota con yardón donde los chavos corrían libres. Ese Texas de camioneta, de vecino que te presta la escalera, donde por lo que en California pagas un estacionamiento, aquí comprabas casa con tierra. Miras las fotos y piensas, oh, hombre, ahí sí se vive tranquilo. Pero fíjate lo que nadie te pone en el anuncio. Cuando el jale depende de las refinerías y de la construcción, y esos sectores se enfrían, la cuadra entera empieza a atrasarse en los pagos al mismo tiempo. No es que una familia tuvo mala suerte, es que el motor del condado se apagó y todos van hundiéndose juntos. Y aquí está el número que te deja frío. Según Atom, en su reporte del primer trimestre del 26, Liberty County es el condado con la peor tasa de embargos de todo el país. Una casa de cada 55 ya está en proceso de embargo. Léelo otra vez, brother. No una de cada 1000, una de cada 55. Eso es como 22 veces el ritmo nacional. No hay peor en Estados Unidos, ni en la Florida, ni en Ohio, ni en Baltimore. El número 1 del país está aquí, en Texas. Antes, un buen empleo en la refinería te daba para la casa, la troca y mantener a la familia con uno solo trabajando. Hoy, ese mismo sueldo no cubre la hipoteca más el seguro que subió, más el impuesto del condado que reevaluaron cuando los precios estaban en las nubes. Y ojo aquí, mucha de esta vivienda es construcción nueva, de las que levantan rápido, madera y panel, no el ladrillo de antes, casas que enfrían caro y calientan caro. La gente se equivoca mirando solo el precio bajo desde otro estado, sin preguntar de qué se vive aquí y cuánto cuesta sostener el techo cada año. Antes de agarrar una casa barata en un condado que no conoces, no preguntes cuánto cuesta la casa. Pregunta cuánto cuesta vivir en ella, si hay jale estable y cuánto pesa el seguro. Si vives por Liberty y viste esto pasar de cerca, cuéntamelo abajo. Y esto apenas abre la lista, porque lo que viene tiene menos casas cayendo, pero cae igual de duro. Seguimos por la carretera. Número 9. Número 9. Kaufman County, Texas. Vámonos ahora al sureste de Dallas, a Kaufman County. Este es de los condados que se llenaron de fraccionamientos nuevos cuando todo el mundo huía de la ciudad buscando casa grande, patio y algo de aire. Calles recién pavimentadas, casas de 2 pisos idénticas una tras otra, la típica promesa del suburbio de Texas donde ibas a echar raíces y ver crecer a los chavos. Y aquí el detalle que la gente no ve venir. Cuando un condado crece a lo loco a punta de construcción nueva y llega gente que estiró el presupuesto al máximo para alcanzar esa casa, basta que suban el seguro, el impuesto o que se enfríe un poco el empleo para que muchos queden colgados del techo. No es un problema de una familia, es un patrón de toda una zona que compró en el pico. Según Atom, en el primer trimestre del 26, Kaufman County se metió entre los 5 condados con peor tasa de embargos de todo el país. Una casa de cada 361 ya está en proceso de embargo, cuando el ritmo nacional anda en una de cada 1,211. O sea que aquí el banco trabaja más del triple de rápido que en el promedio del país. Saca la cuenta tú mismo, brother. Eso no es un bache, es una zona bajo presión. Y no todo es tragedia, hay que ser justo. Kaufman todavía tiene demanda, todavía llega gente de Dallas, no es un pueblo fantasma. Pero el freno ya se siente. Y cuando en un condado que crecía tan rápido de repente aparecen tantos embargos, esa es la primera grieta en el carro, no la última. Lo que aquí duele es que muchos compraron con hipotecas que apenas les daban, mirando solo el pago mensual del principio y no todo lo demás que llega después.
Y si vivías el jale en la ciudad y comprabas lejos para ahorrar, esa hora de camino sale cara cuando el sueldo se aprieta. La lección es la misma. No compres por el pago de arranque. Compra por lo que de verdad cuesta sostener esa casa cada mes durante años. ¿Tú comprarías tan lejos con tal de tener casa más grande o prefieres algo chico pero seguro? Dímelo en los comentarios. Pasamos al 8, y ahí la cosa se pone más rara todavía. Número 8. Borden County, Texas. Ahora agárrate porque este es raro de verdad. Borden County, allá en el oeste de Texas, tierra de ranchos, de cielo abierto, uno de los condados menos poblados del estado. Aquí no hay suburbios ni torres, aquí hay campo, ganado y una calma que en las ciudades ya no existe. Suena hasta bonito, el Texas de las películas viejas, pero fíjate el plot twist. En un condado tan chico, con tan pocas casas, no hacen falta muchas órdenes de embargo para que salten las estadísticas de volumen de demandas judiciales. Según datos de Atom, Borden apareció entre los condados de Texas con más peso en órdenes de embargo relativo a su tamaño hacia el cierre del 25 entrando al 26. Y esto enseña algo importante, compa. El problema en Texas no es solo de las ciudades grandes, también toca a los condados rurales que nadie mira. Y aquí está lo que de verdad importa entender. Cuando en un lugar tan pequeño el banco empieza a levantar casas, casi no hay a quien revendérselas. En Houston, una casa embargada la vuelves a vender rápido. En un condado de rancho, si nadie llega, esa casa se queda vacía, agarrando polvo, y el que quiso vender para salvarse se queda atorado sin comprador. ¿De qué se vive aquí, antes y ahora? Antes, el rancho y el campo mantenían a la familia, y la casa se pagaba con lo de la tierra. Hoy, cuando el ganado o la cosecha se aprietan, y el seguro y el impuesto no perdonan, no hay un centro comercial a la vuelta que te dé un segundo jale para completar. El aislamiento, que es lo bonito, también es la trampa. La gente de fuera se equivoca soñando con el rancho barato sin pensar quién le va a comprar el día que necesite salir. Antes de enamorarte de la calma del oeste de Texas, pregúntate cómo es el jale de la zona y a quién le vendes si las cosas se ponen duras. Si te está sirviendo este recorrido y quieres seguir viendo dónde está pisando terreno flojo el mercado, dale al botón de suscribirte, así de simple. Nos movemos. Número 7. Número 7. Caldwell County, Texas. Bajamos al centro de Texas, entre Austin y San Antonio, a Caldwell County. Este condado vivió de lleno el boom, porque cuando Austin se volvió impagable, la gente empezó a correrse hacia afuera buscando casa que sí alcanzara, y Caldwell era la salida barata con el corredor de la 35 a un lado. Terreno económico, construcción nueva por todas partes, el suburbio que prometía lo mejor de dos mundos. Y aquí está la parte que amarga. Los mismos condados que más crecieron cuando Austin estaba caliente son los que más rápido se enfrían cuando la fiesta se acaba. Caldwell aparece entre los condados de Texas con mayor volumen de órdenes de embargo, según los datos de Atom del cierre del 25 hacia el 26. No porque la gente sea irresponsable, sino porque compraron en el pico creyendo que Austin nunca se iba a frenar, y Austin se frenó. Y ojo con esto, porque conecta con todo el video. Texas tiene el proceso de embargo más rápido del país. Según Atom, el promedio aquí es de 165 días, el más corto de los 50 estados. En otros lados te puedes atrasar y pelear meses y meses. Aquí, si te caes, el banco levanta la casa en cosa de medio año. Eso vuelve a Caldwell doblemente peligroso, porque no perdona el error. Antes, en esta zona te alcanzaba con un jale normal para vivir tranquilo, lejos del bullicio de Austin. Hoy, con lo que subió el seguro y el impuesto del condado, más el famoso costo escondido de manejar cada día a la ciudad por trabajo, el presupuesto se estira hasta que truena. Y buena parte de estas casas son construcción nueva de línea, levantadas rápido para vender rápido, no las casotas de ladrillo de generaciones pasadas. El error clásico es mirar solo lo barato comparado con Austin, sin contar la gasolina, las horas de camino y lo rápido que el banco actúa en este estado si te retrasas. Antes de comprar en un condado dormitorio, pregúntate qué pasa si pierdes el jale, porque aquí el reloj corre más rápido que en cualquier otra parte del país. ¿Te correrías lejos de la ciudad con tal de comprar más barato? Cuéntamelo abajo. Lo que viene nadie lo tiene en el radar. Número 6. Número 6.
Camp County, Texas. Nos vamos al noreste otra vez, cerca de la frontera con Luisiana, a Camp County. Uno de los condados más chicos de Texas, de esos con lago, pinos, pesca los fines de semana, donde todo mundo se conoce y la vida va despacio. El tipo de lugar donde te retiras a vivir barato y en paz, lejos del ruido. En el papel, un descanso del mundo. Pero checa esto. Según el reporte de Adam de mayo del 26, Camp County es de los condados con peor tasa de embargos de todo Texas. Aparece nombrado junto a Liberty en la lista estatal de los que peor están. Y eso pega distinto en un condado tan pequeño, porque cada casa que el banco levanta se siente en toda la comunidad. No se pierde entre miles como en una ciudad grande. Y aquí está la raíz del asunto. Cuando el jale en un condado rural depende de pocas cosas, la madera, algo de industria chica, servicios, y esos se debilitan, la gente que ya andaba justa deja de poder con la casa. No es un misterio, es matemática. Suben los costos de sostener el techo, se enfría el empleo, y las órdenes de embargo empiezan a llegar. Antes, en Camp County una familia vivía bien con lo que daba la zona, la casa se pagaba y sobraba para lo demás. Hoy, con el seguro más caro, el impuesto reevaluado y menos oportunidades de jale bueno cerca, mucha gente se quedó con una casa que ya no puede sostener aunque el precio de compra haya sido bajo. Y en un lugar chico, cuando quieres vender para salir, la fila de compradores es corta. La gente se equivoca pensando que barato es lo mismo que seguro. Un precio bajo en un condado rural puede significar que ahí no llega nadie a comprar y que el jale escasea. Antes de mudarte al lago a vivir tranquilo, pregunta de qué se vive todo el año en la zona, no solo en temporada de pesca. Si esto te está abriendo los ojos sobre cómo funciona de verdad el mercado en Texas, ya sabes qué hacer con el botón de suscribirte. Seguimos. Número 5. Número 5. Hill County, Texas. Estamos en la mitad del recorrido. Buen momento para poner atención, porque Hill County engaña. Está justo entre Dallas y Waco, sobre la Interestatal 35, tierra de campos abiertos, pueblos históricos y esa promesa de vivir en el campo, pero con la ciudad a un rato en carro. Mucha gente compró aquí pensando que tenía lo mejor de todo, precio de pueblo con acceso a la ciudad. Pero fíjate la trampa. Este corredor de la 35 fue de los que más se llenó de construcción nueva y de compradores que venían escapando de los precios de Dallas. Y cuando llega tanta gente estirada al límite del presupuesto, basta un empujón para que la cuadra empiece a tambalearse. Según el reporte de Atom de mayo del 26, Hill County figura entre los condados de peor tasa de embargos de todo Texas, nombrado junto a Liberty, Camp y Bee en la lista del estado. Y recuerda el contexto que hace todo esto más pesado. Texas encabeza al país en órdenes de embargo, con 3.590 iniciadas en un solo mes, según Adam, más que cualquier otro estado. Hill es una de las piezas de ese rompecabezas. No es un caso aislado, es parte de por qué Texas está de primero en la lista nacional. Antes, un jale honesto en la zona te daba para la casa y para vivir sin apuros, con la ciudad de respaldo si querías más. Hoy, con el seguro que se disparó, el impuesto que reevaluaron en el pico y la gasolina de manejar a Dallas o Waco cada día, las cuentas ya no cierran para muchos. Y buena parte de lo que se vendió aquí es vivienda nueva de línea, levantada para el ritmo del boom, no para el frenón que vino después. El error es comprar mirando el mapa y el precio bonito, sin preguntar de qué vive la gente todo el año en ese punto exacto de la carretera. Antes de agarrar casa en un corredor de crecimiento, calcula qué pasa el día que el empleo se enfríe, porque en Texas el banco no espera. ¿Vives por el corredor de la 35 y has visto letreros de venta multiplicarse? Escríbelo abajo, me interesa saber. Nos vamos al 4. Número 4. Bee County, Texas. Bajamos al sur, cerca de Corpus Christi, a Bee County. Tierra caliente, agricultura, algo de energía, un condado trabajador, de esos que sostienen a Texas sin salir nunca en las noticias. Casas a precio de risa comparado con las grandes ciudades, terreno amplio, la vida sencilla del sur de Texas. Lo miras de lejos y piensas que ahí tu lana rinde el doble, pero aquí está el detalle que cambia todo. Según el reporte de Adam de mayo del 26, Bee County es de los condados con peor tasa de embargos de todo el estado, nombrado directamente en la lista estatal junto a los que peor están.
Y en un condado que depende de la agricultura y la energía, cuando esos sectores se aprietan, no hay un montón de industrias distintas que aguanten el golpe. Todo el condado siente el mismo temblor al mismo tiempo. Y ojo con lo que esto significa en la práctica. Un precio bajo aquí no te protege. Porque el problema no es cuánto costó la casa, es cuánto cuesta sostenerla cuando el jale principal de la zona se enfría. El seguro subió, el impuesto no perdona. Y si el sector del que vive el condado tiembla, muchos se quedan sin cómo pagar aunque la hipoteca original fuera baratísima. Antes, en B County se vivía del campo y de la energía, y con eso una familia mantenía la casa sin problema. Hoy, cuando esos sectores se mueven y los costos de mantener el techo suben, aparece la matemática rota, sueldos que no crecen contra gastos que sí. Y cuando quieres vender para escapar del apuro, en un condado así los compradores no hacen fila, la casa se queda esperando. La gente de fuera se equivoca creyendo que barato en el sur de Texas es una ganga garantizada, sin preguntar de qué se vive y qué pasa cuando ese único motor se enfría. Antes de comprar donde todo depende de un solo sector, pregúntate qué haces el día que ese sector se apague. Aquí lo barato puede volverse una trampa muy rápido, sobre todo en el estado donde el banco actúa más veloz que en ningún otro. Nos vamos a los 3 condados con más casas cayendo en bruto, número 3. Número 3. Harris County, Houston, Texas. Y ahora al monstruo. Harris County, el corazón de Houston, el condado más poblado de Texas y uno de los más grandes del país. Aquí está la energía, el puerto, el mundo médico, millones de personas persiguiendo el sueño tejano. Durante años fue el imán. La gente llegaba de todos lados porque aquí sí había jale y casa a precio alcanzable. La capital no oficial del sueño americano moderno. Pero fíjate lo que pasa cuando ese imán se enfría un poco. Según el reporte de Atom de mayo del 26, Harris County fue el condado que más casas reposesó de todo Texas. 122 propiedades recuperadas por los bancos en un solo mes, el reo más alto del estado y de los más altos del país. Esos son 122 familias que entregaron las llaves en 30 días. No es una gráfica, brother, son 122 hogares vacíos que antes tenían luz encendida. Y aquí está lo que hace a Houston tan peligroso a pesar de ser tan grande. En un condado con tanta construcción nueva levantada a toda prisa, con tanta gente que compró estirando el presupuesto al máximo, cuando el empleo en energía o en cualquier sector grande se mueve, las órdenes de embargo se disparan en volumen. Y recuerda, Texas tiene el proceso más rápido del país según Atom, 165 días, así que aquí caer significa perder la casa en tiempo récord. Antes, un jale sólido en la energía o en el mundo médico de Houston te daba para casa buena, troca y familia con margen de sobra. Hoy, con el seguro por las nubes en zona de tormentas, el impuesto reevaluado y todo lo demás encareciendo, ese mismo sueldo apenas cubre y cualquier tropiezo te tumba. Y mucha de la casa nueva de Houston es de esa construcción rápida de madera y panel, no el ladrillo grueso que aguantaba de todo. El error grandote es pensar que en una ciudad gigante siempre hay red de protección. Los números dicen otra cosa. Aquí caen más casas en bruto que en ningún otro condado de Texas. Antes de comprar en el Gran Houston, no mires solo cuánto ganarías. Calcula el seguro de zona costera y qué pasa si el sector se enfría, porque el reloj del banco corre más rápido aquí que en casi todo el país. Nos vamos al 2. Número 2. Dallas County, Texas. Subimos al norte, a Dallas County, el otro gigante de Texas, el corazón del Metroplex. Rascacielos, corporativos, bancos, la ciudad que se vendió como el nuevo destino del dinero cuando las compañías empezaron a mudarse a Texas por millares. Aquí llegaba gente de California y de Nueva York pensando que había encontrado el paraíso, sueldo de ciudad grande y casa que en sus estados ni soñaban. El brillo puro del boom tejano. Pero checa el número que rompe el cuento. Según el reporte de Atom de mayo del 26, Dallas County registró 88 casas recuperadas por los bancos en un solo mes, el segundo REO más alto de Texas, justo detrás de Houston. 88 familias que en 30 días pasaron de dueños a inquilinos de nadie. En la ciudad que se pintó como el refugio dorado, el banco levanta casas a ritmo de segundo lugar del estado. Y aquí está la raíz que la publicidad nunca menciona.
Cuando llega una avalancha de gente que compra al tope del presupuesto, confiando en que Dallas nunca se iba a frenar, basta que se enfríe la contratación en las corporaciones, que sube el seguro y que reevalúen el impuesto para que muchos queden colgados. No es que a Dallas le vaya mal en general, es que un montón de familias compró en el pico y ahora no cierran las cuentas. Antes, un buen puesto en un corporativo de Dallas te daba para casa grande en el suburbio, escuela buena para los chavos y margen para vivir. Hoy, con el impuesto de propiedad de Texas, que es de los más pesados del país, el seguro disparado y el costo de todo subiendo, ese mismo sueldo se va casi entero en sostener el techo. Y una parte enorme de lo que se construyó en la zona es vivienda nueva de línea, hecha rápido para el ritmo del boom. La gente que llegó de fuera se equivocó creyendo que Texas era barato para siempre, mirando solo el precio de la casa y no el impuesto ni el seguro que llegan cada año. Antes de mudarte al Metroplex, atraído por el brillo, saca la cuenta completa de lo que cuesta sostener la casa, no solo comprarla. Si esto te está sirviendo para ver el mercado con ojos más claros, súmate al canal, sin promesas raras, solo por lo que ya viste hoy. Y llegamos al número 1. Número 1. Texas, el estado completo. Y cerramos con el cuadro entero, porque el número 1 no es un condado, es todo Texas junto, y la neta, el retrato asusta. Este es el estado que se vendió al país como el último refugio, sin impuestos sobre el ingreso, jale de sobra, casa alcanzable, la tierra prometida donde todos huían buscando empezar de nuevo. Durante años funcionó, la gente llegaba por millones y el sueño parecía real, casota, troca y patio para los chavos. Pero fíjate el número que corona toda la lista. Según el reporte de ATOM de mayo del 26, Texas encabezó todo el país en órdenes de embargo iniciadas, 3.590 en un solo mes, más que cualquier otro estado de la Unión, más que Florida, más que California. Y a eso súmale 519 casas recuperadas por los bancos en ese mismo mes. Ningún estado le gana a Texas en casas que empiezan a caer. El refugio resultó ser el epicentro. Y aquí está el dato que lo amarra todo, el que hace a Texas distinto de cualquier otro lado. El proceso de embargo aquí es el más rápido del país, 165 días de promedio según ATOM, el más corto de los 50 estados. Piénsalo, brother. En otros lugares te puedes atrasar y pelear casi 2 años. En Texas, si te caes, el banco levanta la casa en poco más de medio año. Es el estado donde más casas empiezan a caer y donde más rápido te las quitan, la combinación más dura del país. ¿Y por qué pasa esto justo aquí? Porque se construyó de más, muchísimo de más, para un ritmo de gente que ya se enfrió, y porque los costos de sostener la casa se dispararon. El impuesto de propiedad, que es de los más altos del país, el seguro que subió sin freno en zona de tormentas, todo encareciendo mientras los sueldos se quedaron atrás. La gente compró creyendo que Texas era barato para siempre, y descubrió que barato era solo el precio de compra, no el de vivir. El error de todos, de los que llegaron de fuera y de los que ya estaban, fue mirar solo el precio de la casa y no el costo real de mantenerla año con año en el estado más veloz para quitártela. Antes de comprar en Texas, no preguntes cuánto cuesta la casa, pregunta cuánto cuesta sostenerla y qué tan rápido la pierdes si tropiezas. Si esto te movió el piso, dilo en los comentarios, tu experiencia le sirve al que viene atrás. Así que, ya lo viste completo. Liberty County con la peor marca del país, una casa de cada 55. Kaufman entre los 5 peores. Borden y Caldwell rurales cargando lo suyo. Camp, Hill y Bee nombrados entre los peores condados del estado. Houston con 122 casas levantadas en un mes. Dallas con 88 y Texas entero de primero en todo el país con 3.590 órdenes y el reloj de embargo más rápido de la Unión, 165 días. El estado que se vendió como refugio hoy quita casas más rápido que ningún otro. Y aquí una pregunta que deberías hacerte. ¿De verdad conoces el costo de sostener tu techo o solo el de comprarlo? Porque en Texas, ese error se paga en tiempo récord. No mires el precio de la casa, mira el precio de quedártela. Cuídate y cuida tu lana, que nadie lo va a hacer por ti.